Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la segunda edición de Aula Magna de 2023. En primer lugar, quería transmitiros que hoy, en el día de hoy, voy a ser la persona que se encargue de presentar el evento. Agradeceros vuestra presencia hoy en este día. Sabéis que Aula Magna es una experiencia de personas que están transitando este camino de autorrealización y que, obviamente, tan grata nos parece ese compartir esa experiencia y nos sirve a nosotros mismos para transitar ese mismo camino. Pues con nosotros tenemos hoy mucha experiencia por parte de dos compañeras que son bastante conocidas por todos nosotros. En primer lugar tenemos a Rosa Bax. Rosa Bax, licenciada, nació en Barcelona. Ella es licenciada en Bellas Artes y diplomada en Psicología Aplicada. Ha ejercido como profesora de Educación Visual y Plástica y de Lectura Consciente de la expresión creativa en obras producidas por alumnos interesados en el conocimiento interior y en la expresión artística. Enseñó actividades plásticas en bachillerato como profesora de Educación Visual y Creatividad Artística en la Escuela Blanquerna, antigua escuela de magisterio en la Iglesia. En 1965 ingresó en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona, como profesora de Educación Visual y Plástica en Educación Infantil y Primaria hasta 2009. Participó en la creación de una nueva asignatura denominada Lectura de la Imagen. Desde la infancia ha experimentado devoción y reverencia por todo aquello que transmite espiritualidad. La belleza de la naturaleza, la música y el arte la colman profundamente. Ha escrito novela y poesía. En 1972 obtuvo el Premio María San Martín de Pintura en el 10º Salón Femenino de Arte Actual. En 1991, cuando la demanda de espiritualidad era más intensa, conoció a Jordi Sapés, del que recibe desde entonces formación y acompañamiento para profundizar en la identidad y en el desarrollo de la conciencia, y de que me consta que todavía sigue en buenas relaciones. De la otra mano tenemos a Isabel Moya Fernández, que también nació en Barcelona, diplomada en Magisterio por la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha dedicado profesionalmente a la docencia en educación primaria, en la escuela pública. Practicante también de yoga, se formó como profesora en el año 2000 en la línea Vini Yoga, que adapta la práctica de esta disciplina a la condición física y mental, edad y antecedentes culturales de cada estudiante. Tras su acreditación, impartió clases de yoga adaptadas para niños en uno de sus centros. Movida por el interés en profundizar en la dimensión espiritual del ser humano, conoció en 2006 a María Pilar de Moreta y Jordi Sapés, del cual es alumna desde entonces. El trabajo de su mano le ha introducido y acompañado en un camino real de autoconocimiento y autorrealización, que ha ido plasmándose en su día a día. Como resultado, en sus últimos años de vida profesional, aplicó su conocimiento y experiencia en el trabajo interior a la gestión y desarrollo de la vida en el aula escolar, con resultados que corroboran la eficacia de reforzar la conciencia de los niños. En la actualidad, forma parte de la comisión de ADCA, que elabora una nueva propuesta para la educación familiar, fundamentada en la espiritualidad. Y más precisamente, ¿de qué trata el aula magna que vamos a disfrutar hoy? El título ya de por sí invita, Evangelio redescubriendo el mensaje. Porque es cierto que el Evangelio tiene encerrado una serie de enseñanzas que siguen vigentes hoy en día. Y, cómo no, son útiles para cualquier persona que intente recorrer este camino espiritual. Pero para ello es necesario que podamos interpretar los textos, yendo más allá del sentido que tradicionalmente se le ha venido atribuyendo, para sacar así la luz de su mensaje y ese mensaje profundo y trascendental, y poder aplicarlo a nuestras circunstancias. A modo de ejemplo, han escogido la parábola del sembrador, según el evangelista Lucas. Durante este espacio vamos a traducirla simbólicamente, según las enseñanzas de Blay y la línea de trabajo de Jordi Sapés, resaltando qué mensaje o mensajes nos ofrece para nuestra práctica personal. Pues nada más, sin más preámbulos, os doy la palabra a Rosa, Isabel, y muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Iván, por las presentaciones. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta aula magna. Rosa y yo formamos parte de un equipo tutorizado por Jordi Sapés y María Pilar de Moreta, que desde hace un tiempo estudiamos el Evangelio, como ha dicho Iván, buscando siempre el sentido profundo, esencial de su mensaje, a fin de que ilumine nuestro trabajo espiritual en la línea de Blay. Como ya sabréis, el Evangelio, hablamos del canónico, es un conjunto de 4 libros contenidos en el Nuevo Testamento, donde se narra la vida, enseñanzas y milagros de Jesucristo.
La palabra evangelio es de origen latín y esta a su vez proviene del griego y significa buena nueva o mensaje feliz. Y era utilizada esta palabra cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares. Pero esta buena nueva no goza siempre de buena prensa. Es cierto que en muchos aspectos sentimos prejuicios contra la Iglesia y lo que venga de ella. Sabemos que la religión o religiones en diferentes ocasiones a lo largo de la historia han sido utilizadas bien para legitimar políticas antidemocráticas o bien someternos utilizando el pecado y la culpa. Y todo ello, creemos, debido a que con su lectura e interpretación se ha buscado favorecer intereses particulares. Así que os preguntaréis, ¿por qué proponéis los evangelios? Y vamos a dar 3 razones que nos parecen de peso. La primera es que comprobamos que el desarrollo tecnológico no está dando respuesta a muchos y esenciales problemas que nos estamos encontrando hoy en día. Incluso la cultura, que tenía que hacernos libres, por sí sola no nos preserva de la deshumanización, ya que ésta también puede ser utilizada como herramienta de manipulación. Y es que las ideologías contemporáneas nos indican cómo alcanzar la prosperidad individual, pero faltan directrices claras que nos lleven a desarrollar la dimensión humana de la compasión por nuestros semejantes. Para encontrarlas, estas directrices, necesitamos, pues, remitirnos a las religiones tradicionales, porque más allá de su grado que puedan tener o no de fundamentalismo, son quienes han guardado y ofrecen este mensaje central. La segunda razón es que nosotros, personal y socialmente, tenemos una conexión profunda con los evangelios, porque Jesucristo, como sujeto central de la cultura cristiana, nos ha nutrido espiritualmente desde nuestra infancia. Además, después del tercer congreso de ATCA, donde el lema ha sido llevar la espiritualidad a la vida cotidiana para la transformación social, somos ahora más conscientes de que hemos de partir de nuestras raíces, de nuestra cultura, a fin de transformarla. Y la tercera es que además en nuestra cultura es reconocida la autoridad de los evangelios. El mismo Blay, en sus libros, en diferentes ocasiones, echa mano o se apoya en citas por todos conocidas de los evangelios para ilustrar alguno de los conceptos que está explicando. Por ejemplo, cuando nos indica que tenemos derecho a la plenitud, él dice que en los evangelios se corrobora y cita: hemos de llamar y se nos abrirá. O cuando nos habla de que hemos de ir hacia la unidad, dice textualmente: al hacer esto, uno no hace nada más que cumplir realmente aquel precepto del evangelio de amarás al prójimo como a ti mismo. Porque cuando se ama al prójimo igual que a uno mismo, uno se abre automáticamente a Dios, a la realidad de Dios, del bien absoluto. O bien cuando explica el contacto con Dios. Blay argumenta que nadie está excluido de esta experiencia, que es nuestro patrimonio. Y dice que las enseñanzas de todos los maestros testifican lo mismo, que también Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio, nos invita a esta experiencia. Pedid y recibiréis. Buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás os será dado por añadidura. Dicho esto, nos preguntaremos, pues, ¿a quién van destinados los evangelios? Pues a cualquier persona, cristiana y no cristiana, que esté recorriendo un camino espiritual. Porque los evangelios se nos muestran vivos, carismáticos, actuales. Siempre podemos encontrar ese mensaje personal, útil para el momento vital concreto en el que nos hallemos. Porque cada vez que abordamos los evangelios podemos percibir algo nuevo, matices en los que no habíamos reparado antes, que de golpe parecen describir
las dificultades concretas por las que estamos atravesando y nos revelan cuál sería el siguiente paso a seguir. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué os proponemos? Pues ir más allá del sentido que tradicionalmente se les ha venido atribuyendo y lo que nos han contado, buscando y recuperando su sentido trascendental para aplicarlo a nuestra práctica. Así que en este espacio vamos a revisar, a analizar con los ojos y oídos del trabajo un fragmento del Evangelio para reinterpretarlo en la línea de Blay. Para llegar a esta comprensión, operamos con las siguientes pautas. En primer lugar, presentamos el Evangelio en su contexto. Vemos lo que antecede y precede a lo que vamos a estudiar para encontrarle relaciones significativas. A continuación, lo leemos literalmente y a partir de aquí resaltamos aquello que nos sorprende, que nos cuesta de discernir, porque intuimos que hay un significado oculto. Seguidamente, traducimos, utilizando el diccionario simbólico, las palabras que advertimos claves. Por ejemplo, las que encontramos enigmáticas, que no acabamos de comprender o bien que nos han sorprendido. Con esta traducción deducimos y resumimos la interpretación simbólica del texto. Y finalmente lo aplicamos al trabajo personalizado. Para esta ocasión hemos escogido la parábola del sembrador, según Lucas, del capítulo 8 y versículos que van del 4 al 8. Algunas razones de esta elección. La primera es que se trata de un texto muy conocido, del que posiblemente todos hemos oído hablar, que nos suena y nos resulta familiar. Nos expone las causas y los problemas más comunes que dificultan o anulan que nuestro camino espiritual fructifique. Con su comprensión, podemos analizar circunstancias propias y encontrar el modo de trascenderlas. En definitiva, nos habla de traer el reino de los cielos a la tierra, de ir unificando la personalidad e ir despertando la espiritualidad en nuestra vida. Para empezar, vamos a describir el contexto de la parábola. Es importante el marco donde se sitúa el texto que queremos estudiar, porque extraemos información aclaratoria para descifrar el mensaje. La parábola del sembrador aparece en los comienzos del capítulo 8. En los capítulos anteriores, Lucas nos explica el linaje de Jesús y la trayectoria de su vida pública, sus milagros y la elección de los 12 apóstoles. El capítulo 8 empieza con una previa de 3 versículos que nos dan muchas pistas para entenderla mejor esta parábola. Lo citamos literalmente. Mujeres que sirven a Jesús. En el versículo 1 leemos: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 apóstoles con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, era administrador de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Y después de la parábola vemos el versículo posterior, el 9, que forma parte del contexto y dice: y sus discípulos preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así que vamos a leer los versículos de la parábola de forma literal, tal y como están escritos, para continuar con el proceso que hemos pautado.
Aquí tenemos la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: quien tenga oídos para oír, que oiga. Esta parábola tiene la particularidad que a instancia de sus discípulos Jesús explica su significado. Jesús les enseñó que la semilla era la palabra de Dios y que los diferentes tipos de terrenos representaban a los diferentes tipos de corazones donde la semilla era sembrada. Así que la lectura literal nos ofrece la visión de que solo unos pocos, los elegidos, son los que escuchan, los que se toman en serio el mensaje de Jesucristo, lo ponen en práctica y ven fructificación en lo que hacen. Y ello venía reforzado por la frase final: quien tenga oídos para oír, que oiga, donde se nos dice que hay unos bendecidos con oídos y otros que no. Esto además nos dejaba la sensación de que algo muy importante se nos escapaba y solo se podía conseguir después de sortear muchas dificultades en la vida a fuerza de tener cuidado con nuestros actos para que siempre fueran correctos, o lo que es lo mismo, nos instaba a ser muy buenos y obedientes. A pesar de esta explicación, ya vemos que hay aspectos de la parábola que no se entienden, y esto ocurre por estar más allá del texto de la lectura. Cuando algo no se entiende por la lectura literal, es un llamado a la lectura simbólica, porque todo lo que nos rodea y nos sucede lleva implícita la palabra o significado. Lo que nos impide oírla o darnos cuenta del mensaje es nuestra reacción de incredulidad a remitirnos a un mundo simbólico y trascendente. Para entenderlo en profundidad, vamos a iniciar las tareas de la comprensión simbólica basada en lo esencial. Bien, para proceder a ella, tenemos en cuenta que cada uno de los actores están representando a diferentes partes de nuestra personalidad. Es decir, todo y todos hablan de nosotros. Y después que de la lectura literal vamos a resaltar aquellos hechos que nos llaman la atención y sorprenden por ser contrarios al sentido común, que los encontramos ilógicos. Entonces le aplicamos el diccionario de símbolos y le damos forma. Bien, vamos a comenzar por el contexto. Y lo que más nos llama la atención es que unas mujeres fueran quienes mantenían a Jesús con sus bienes, en tanto que él predicaba el reino de los cielos. Y es que Jesús aparece rodeado por una parte de los 12 apóstoles, quienes representan las 12 formas psicológicas, 12 arquetipos humanos. Así que el mensaje va dirigido a todos, a todo el mundo. Y por otra, está rodeado de unas mujeres. Las mujeres representan la afectividad, la sensibilidad, el acompañamiento, la nutrición. Son la parte material, la voluntad, el querer. Pero Lucas nos da más pistas. Resalta la función de estas mujeres. Las cita con nombre propio. Importantes, dispuestas, comprometidas, libres de demonios, por lo tanto, despiertas. Ellas son quienes mantienen a Jesús para que pueda predicar, es decir, que con su ayuda se hace posible que la buena nueva del reino de los cielos llegue a nosotros. Jesús trae el mensaje, lo pone a nuestra disposición. Entre Jesús y las mujeres hay una simbiosis para que pueda llevarse a cabo. Y es que los niveles de conciencia superiores vienen de arriba
pero aquí abajo hay que poner los medios, el interés, la voluntad, la acción y la perseverancia para que arraiguen en nosotros, o mejor dicho, para que nosotros arraiguemos en ellos y podamos actuar desde ahí. Otra cuestión que causa perplejidad de la lectura literal es que el sembrador malgaste las semillas, que sea tan poco profesional como para tirarlas por todas partes, incluso fuera del campo, en el camino, entre rocas y espinos, y no las reserve exclusivamente para la buena tierra. Observando con atención, apreciamos no una falta de profesionalidad, sino que el sembrador es extraordinariamente generoso. El ser esencial se manifiesta en toda la creación, así que todo lo que aparece en nuestra existencia, desde lo más pequeño a lo más grande, tiene las cualidades esenciales. Nosotros somos capacidad de ver, amar y hacer, y lo somos en todo momento de nuestra vida, seamos conscientes o no de ello, porque siempre está en todos y cada uno de nosotros la semilla, el potencial, aguardando el momento de desarrollarse. Porque aunque las 3 primeras siembras no llegan al final a buen término, la inteligencia, el amor y la energía están ahí. Lo que ocurre es que en estos casos nuestras capacidades van a alimentar en mayor o menor medida los mecanismos a los que estemos sujetos. Y al final, también nos llama la atención que la parábola concluya con una llamada a oír, solo para los que puedan, porque dice textualmente, el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús predica por medio de la palabra. Por eso hace referencia al sentido del oído, para señalar que ha de entenderse el mensaje, asimilarse. Para ello ha de penetrar en nosotros, atravesarnos con su significado. Decir que este mensaje puede venir a través de escuchar una palabra, una frase, un texto o bien un suceso. Todos los sucesos tienen un significado. Por escuchar se entiende estar receptivo a ello. La capacidad de oír está en todos, en forma de potencial, pero oye quien desarrolla esta capacidad. El que mira y no ve, oye y no entiende es el personaje. Por lo tanto, se quedará en la lectura superficial. Es necesario despertar. Es lo que abre nuestros oídos a nuevos sonidos, a otras realidades. Y al final, esta parábola explica que el verdadero sentido solo es accesible para los apóstoles que lo acompañan, dice Jesús, quienes conocen los secretos del reino de Dios, y que al resto ha de hablarles por parábolas. Entonces, en la línea de lo anterior, vemos que a los apóstoles, a los seguidores de Jesús que están en contacto con él, se les supone un nivel de conciencia distinto y más elevado. O sea, que han despertado. Al resto les habla por medio de parábolas porque éstas tienen el poder de hablar simbólicamente. Por eso a quienes las oyen les aporta unos símbolos que, aunque no sean comprendidos en ese momento, quedan en el inconsciente, esperando mejor oportunidad. En la traducción simbólica de las palabras clave encontramos los siguientes significados. Sembrador, que significa el yo esencial. Sembrar, poner lo esencial en la existencia. Semilla, el potencial. Junto al camino, fuera del camino espiritual. Pisada, el potencial es ignorado. Aves del cielo, ideas convencionales. Comieron, identificación. En el segundo versículo encontramos las siguientes palabras clave. Piedra,
que significa lo que sucede. Nacida, despierta. Secó, sin vida. Humedad, vida afectiva. En el tercer versículo encontramos espinos, que significa importancia personal. Ahogaron, robar la conciencia. En el cuarto versículo hallamos buena tierra, que tiene el sentido de conciencia plena, fruto, provecho y 100 por 1 rendimiento espiritual. Vamos a resumir la parábola del sembrador. En el primer versículo de la parábola captamos que hay un mensaje. Estamos dispuestos a escuchar y descubrir el significado, pero enseguida abandonamos el propósito espiritual y nos desorientamos por la ideología convencional con la que estamos identificados. En el segundo versículo perdemos el significado por falta de fe. Creemos por un momento, pero a la hora de la prueba nos echamos atrás porque no tenemos raíces, no hemos ahondado. Todavía no creemos en nuestras capacidades y, en consecuencia, no nos involucramos. En el tercer versículo perdemos la convicción esencial porque atendemos solo las obligaciones marcadas por la sociedad, afanándonos en obtener importancia personal, pero descuidando nutrir de espiritualidad nuestros actos. Nos cuesta vencer la inercia para unir lo esencial con lo existencial. Y en el cuarto, ya superadas las ideologías y los mecanismos, operamos con la evidencia y la fe en el potencial. Dado que esta experiencia es real, damos más importancia a la capacidad de ver, amar y hacer. Y tenemos la fuerza de practicarlas en la vida cotidiana. Constatamos además que el potencial no es nuestro, pero nos adherimos a él por la convicción que nos da su experiencia. En esta parábola, en principio, tenemos el nivel de conciencia para despertar y recordarnos. Actuar desde el yo esencial en la existencia. Pero en el proceso de contacto con ella fracasamos. Porque abandonamos el nivel de conciencia superior cuando entramos en contacto con la existencia, como si fueran dos ámbitos separados. En estos primeros 3 versículos nos olvidamos de nosotros y aparecen los mecanismos del personaje que devoran, esterilizan y dificultan la aplicación de las cualidades esenciales. Por el contrario, en el cuarto versículo ya hemos superado al personaje y manifestamos la coherencia entre el propósito espiritual y la aplicación consciente de las capacidades en la vida cotidiana. Cuando alcanzamos el nivel de unidad consciente entre lo esencial y lo existencial, es cuando se produce el rendimiento espiritual para todos. Bien, pues ya solo nos queda la interpretación aplicada al trabajo personal, que después de esta interpretación simbólica general ya nos ofrece una idea de la aplicación de los símbolos y de lo que la parábola nos comunica a nivel personal. Sabemos por los versículos introductorios que Jesús, el yo esencial, nos muestra, nos guía para descubrir los niveles de conciencia superiores. Pero por nuestra parte, no solamente caen así de arriba, porque por nuestra parte es necesario reconocer la realidad profunda que somos, la acojamos y nos pongamos a su servicio. Es decir, abrirnos a lo que la vida nos presenta para, desde la conciencia más alta que podamos, demos respuesta a lo que sucede, aportando lo mejor de nosotros mismos. La parábola del sembrador, con el ejemplo de las 4 siembras,
nos explica este proceso de acogimiento, de ir unificando, integrando lo humano o psicológico con lo espiritual. Son 4 siembras, cada vez más exitosas, que en realidad son 4 épocas o etapas en nuestra vida, marcadas por estadios de conciencia cada vez más altos. Porque partimos de la desconexión y vamos evolucionando, recuperando la conciencia de ser hacia la máxima expresión de nosotros mismos. El despertar es lo que nos hace nacer a la vida espiritual, pero en realidad se producen 3 despertares, cada uno de los cuales representa tanto un crecimiento en el plano horizontal como un ascenso por la línea vertical, la espiritual de nuestra vida. Aquí tenemos el cuadro. La primera siembra representa vivir en el personaje. Y aquí lo que hacemos es que el potencial lo invertimos básicamente en alimentar el sistema. La segunda siembra ya coincide con el primer despertar, despertar a la presencia de mí. Aquí se construye el yo experiencia. La tercera siembra es el segundo despertar, nacer a la conciencia del nivel impersonal, salir de mi yo pequeño y darnos cuenta de que yo soy todos. Y es cuando estoy capacitado, capacitada para involucrarme conscientemente en proyectos sociales. La cuarta siembra es el tercer y último despertar. Despertar al nivel esencial, a la conciencia de que todo emana del espíritu, de que él actúa a través mío. Y aquí es cuando se produce el rendimiento espiritual, lo que la parábola dice, el 100 por 1. Este cuadro resume el avance, la evolución personal de cada uno en el camino espiritual. Y vamos a centrarnos ahora en 3 aspectos vitales que nos comunica la parábola. El primero es cómo pasar de un nivel de conciencia al siguiente. Y la clave la tenemos en trascender las circunstancias que hicieron fracasar cada cosecha. La primera fracasó por falta de lucidez, de visión, de confundir nuestra identidad con las ideas convencionales. En la segunda, faltó hondura de corazón, de voluntad. La tercera, faltó actuar con desprendimiento, dejar de atribuirnos el fruto de nuestras acciones. Y es que pasar de un estado de conciencia a otro superior no es que lleve implícitas unas dificultades, unas trabas per se, pero ir más allá de las ideas y maneras de hacer que nos han marcado y a las que nos aferramos por miedo a perder la seguridad, necesitamos desarrollar nuestras capacidades, poniendo en práctica el convencimiento, la voluntad y el esfuerzo en todas las cosas que nos suceden. Así que los pájaros, las piedras, la sequedad y los espinos, aunque en nuestro día a día las vivamos como grandes dificultades, y a veces lo son, en realidad representan diferentes aspectos de las resistencias que solemos poner a abandonar los apegos de siempre. El segundo punto en el que nos vamos a centrar es que es importante prestar atención a que solo el tercer despertar, la última fase, dio rendimientos. Y esto es importante porque en nuestro avance apreciamos que los 2 primeros despertares ya nos dan unos réditos, unas mejoras en nuestra vida, porque construimos y armonizamos la personalidad,
e incluso podemos incidir en el medio, pero se nos advierte que solo el último, la conciencia esencial, dio frutos espirituales. Y el tercer aspecto es que la llamada final que hace la parábola a oír para todos los que puedan es una clara indicación a poner las aspiraciones en el último despertar, en reforzar esta idea de que el tercer despertar es el que da los rendimientos espirituales. Nosotros, que estamos en el trabajo, tenemos como objetivo la autorrealización, el tercer despertar. Así que tener claro hacia dónde queremos dirigirnos con el ánimo de que es posible, es real, el objetivo es ese, es crucial para no pararnos, para no quedarnos en fases anteriores, porque puede ser que en otras fases ya nos quedemos contentos con las primeras flores que encontramos en el camino. Y tenemos que seguir porque todo lo anterior, las fases anteriores al tercer despertar, aunque puedan resultar maravillosas, son caducas. Después de la traducción al trabajo personal que ha hecho Isabel, vemos que cada versículo de la parábola nos sugiere unos mensajes para desarrollar armónicamente los potenciales y recuperar la conciencia en cada centro. Así, el versículo primero nos sugiere: ejercita la observación, la investigación y la comprensión para impedir que lo sustancial se quede solo como concepto. El segundo nos insta: no veas lo que sucede como un obstáculo a tus expectativas. Ejercita la confianza y la entrega para superar el reto. Y el tercero nos advierte: no justifiques la inoperancia espiritual a causa de los quehaceres cotidianos. Ejercita la aplicación de las capacidades esenciales en lo que acontece en tu día. Y para finalizar, plantearemos algunas preguntas de reflexión personal que nos ayuden a profundizar. Estas son: ¿vivimos la realidad esencial o solo es en muchas ocasiones un referente conceptual? ¿Abandonamos el nivel de conciencia superior cuando entramos en contacto con el mundo ordinario? ¿Qué creencias hacen que los consideremos ámbitos separados? ¿Por qué los mecanismos de las ideas preconcebidas y los sentimientos estereotipados se adueñan de nuestro espacio existencial? Cuando estamos en lo cotidiano, nos olvidamos de lo que somos. ¿Dónde ponemos la atención y por qué? ¿Qué jerarquía de valores actuamos? ¿Los basados en lo esencial o en la importancia personal y mundana? ¿Encuentras que la vida solo te presenta obstáculos o ves en ello una manera de crecer? ¿En las cosas que te suceden, te quedas en lo literal o intuyes un mensaje para ti? ¿Por qué no hacemos una lectura simbólica de los hechos? ¿Acaso tememos no ser objetivos y perdernos en la imaginación? ¿Cómo distinguimos la intuición de la imaginación? ¿Cómo podemos abrir la puerta a la intuición si excluimos las diferentes posibilidades y perspectivas en los hechos? ¿Cómo vivimos la fe? ¿Como creencia imaginaria o como conocimiento de la vivencia del potencial? Pues nada más. Muchas gracias por vuestra escucha.
Yo no sé a vosotros, pero esta buena nueva del Evangelio no tiene nada que ver de la manera en que nos enseñaron a nosotros. No sé, ojalá se nos hubiera hecho partícipe de toda esta riqueza, de todo este mensaje que hay tras las Escrituras, porque simplemente te quedas con ganas de más. No sé si compartís la sensación conmigo o no, pero yo me quedo con ganas de más. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de la gran cantidad de mensajes que habéis transmitido en referencia a un párrafo, a una referencia a las Escrituras que para mí ha sido sublime. Es decir, en primer lugar, habéis empezado diciendo que todo lo que el Evangelio no ha tenido una buena prensa últimamente y ha habido una desvirtuación de todo lo que es el mensaje que está ahí, y que ha habido 3 razones de peso por las cuales es importante retomar ese Evangelio. En primer lugar, porque es un mensaje de amor; en segundo lugar, porque está inmiscuido directamente en nuestra cultura, y porque Blay hacía referencia a ello en varias ocasiones. A mí me ha llamado especialmente la atención ese guión que habéis utilizado para meterle mano a lo que es la parábola del sembrador. Como veis, he empezado por el contexto, como veis, intentado contextualizar todo ese pasaje, cómo habéis empezado por una lectura literal y cómo esa lectura literal daba paso a otra lectura mucho más profunda con un simbolismo mayor, ¿vale? En fin y al cabo, toda esta parábola del sembrador es como, para mí, ha resultado como una especie de abanico de todas las dificultades que podemos encontrarnos en el camino espiritual, y una forma muy evidenciada de cómo traer el cielo a la tierra, de cómo casar esa doble realidad. Decir muy claramente que la semilla era la palabra y que los distintos terrenos simbolizaban los distintos corazones. Y algo que me ha calado muchísimo era que los actores somos nosotros. Es decir, los apóstoles están ahí representando las 12 facetas de la humanidad, y cómo ese malgasto de las semillas era una especie de simbolismo de que del ser creador, con todo, que repleta todo, llena todo de luz, amor y energía, todo está hecho de luz, amor y energía, y básicamente ha sido algo maravilloso. También apuntabais que los distintos apóstoles eran como distintos niveles de conciencia, y que básicamente la interpretación final que hacíais era del proceso de unificación del humano con lo espiritual que he dicho anteriormente, y que esas 4 siembras se correspondían con los cuatro otras etapas de la vida distintos en cuanto a nivel de conciencia, y con sus 4 despertares en el plano horizontal y en el plano vertical. No quiero dar más información porque habéis hecho una aula magna de un contenido sublime, y yo me he quedado con ganas, como he dicho al principio, de más. Así que, y ya con las preguntas finales que ha enunciado Rosa, es algo que ha remarcado muchísimo, que me ha impactado muchísimo. Así que yo simplemente agradeceros a las dos el contenido de esta aula magna, la forma en que lo habéis preparado, y nada más. Si se abre el turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, es el momento. Gracias, Iván. Jordi, adelante. Sí, yo quiero resaltar lo que ha dicho, no me acuerdo cuál de las dos al principio, la necesidad de recurrir a las escrituras para hablar de espiritualidad. Esto es una de las cosas que últimamente estamos resaltando mucho, que en los últimos años se ha confundido trabajo espiritual con psicología. Y nosotros estamos resaltando que hay una preparación psicológica previa, absolutamente necesaria para la espiritualidad, pero la espiritualidad no es psicología, la espiritualidad es otra cosa. Y entonces esta parábola
viene muy bien, aparte del contenido, se puede también comentar el título de la parábola. Ya sabéis que los títulos los pone la Iglesia. O sea, cuando cogemos Evangelio, ellos van cogiendo trozos y a cada trozo le ponen un título, un poquito para explicar previamente qué es lo que tienes que entender. Y esta parábola se llama la parábola del sembrador. Y bueno, cuando entramos, como ha resaltado Isabel, el sembrador, pues muy buen sembrador no parece, porque lo que hace es malgastar la semilla y tirar la semilla por todas partes. O sea que, evidentemente, no es el sembrador aquí el protagonista. ¿Cómo debería llamarse esta parábola? Se debería llamar la parábola de la tierra. La parábola de la tierra. Es decir, nosotros estamos siempre acostumbrados a tener una idea de la religión y una idea de lo superior, como que desde arriba nos van a echar una mano, ¿vale? Y por esta forma de tergiversar, por eso aparece el sembrador, ¿no? El sembrador, muy generoso, el sembrador es muy generoso, porque fijaros, si es generoso que hasta tira la semilla. Pero esto no tiene pies ni cabeza. El sembrador es el ser esencial y el ser esencial no hace nada. El ser esencial es. Y entonces, cuando le damos la vuelta y cuando miramos de qué va realmente la parábola, pues entonces salimos nosotros como protagonistas. Nosotros. ¿No? Por esta evolución necesaria para la autorrealización. Cosa de la que normalmente no hablamos. Hablamos de cómo mejorar la personalidad, de cómo solucionar los problemas que tenemos, incluso hablamos de si nos parece que la vida es justa o injusta, incluso nos atrevemos a pedir cuentas a Dios diciendo que a ver cómo permite que pasen estas cosas. Y bueno, aquí el enfoque es totalmente distinto. El enfoque es decir, la semilla ya la tienes, digamos, de oficio. Y tu trabajo es utilizar este potencial para que sea fructífero, para que tu vida sea fructífera. Yo quería simplemente pues hacer este énfasis para que veamos el asunto no como un misterio que tenemos que descifrar, sino como un trabajo que tenemos que hacer. Muy bien, gracias Jordi. Más preguntas. Ya sabéis, si alguien quiere intervenir, le da al icono de levantar la mano. Imanol. Cuando quieras, Imanol. Sí, nada, daros la enhorabuena a las dos por la charla que ha estado genial, ha estado muy bien, muy ilustrativa. Lo que es el Evangelio, un libro sagrado como otros tantos, como pueden ser los libros de las tradiciones hinduistas, por ejemplo. No sé, todos los libros sagrados tienen un mensaje, cuando los miras bien, rescatas un significado muy profundo. Y el Evangelio, pues quizá por ciertos prejuicios que tenemos o ideas preconcebidas, pues lo tenemos como un poquito apartado, pero no deja de tener un significado muy profundo. Yo solo os quería comentar una cosa y así siendo un poco más concreto, en el tema de la tercera siembra, que yo creo que es equiparable o lo equiparabais al tema de la impersonalidad, a ver si podríais definir un poquito más lo del tema de la impersonalidad y qué es esto de que en esa tercera siembra se obtienen de verdad los réditos espirituales, porque es un poco contradictorio. No sé si lo podríais explicar un poco mejor. Perdona, ¿has dicho la cuarta siembra o la tercera? La tercera, creo que la tercera la referíais a la impersonalidad, ¿no? Sí. Aquí
En la parábola que hemos leído, que hemos analizado según Lucas, solamente da réditos la cuarta siembra, o sea, cuando pasas al nivel esencial, ¿vale? Sí que es cierto que esta parábola aparece también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio, en el de Marcos. Y en alguno de ellos, al final, pone que los réditos son del 30, del 70, creo, o del 100 por 1. Entonces, muchas veces, cuando se analiza, si sale esta otra parte, se atribuye a que sí que es cierto que cuando nosotros despertamos, aunque sea en el primer despertar, a la personalidad, está claro que nuestra vida cambia, o sea, ha cambiado la realidad. Y el hecho de construir conscientemente nuestra personalidad, que es lo que se hace en el primer despertar, eso nos da unos réditos, o sea, nos da unos réditos, dijéramos, a nuestra personalidad, a lo que nosotros podemos aportar en el mundo, en nuestro entorno donde estemos. Y lo mismo ocurre cuando hay el segundo despertar en la impersonalidad. Aquí dijéramos más, puesto que estás ya trabajando conscientemente en proyectos sociales. Y entonces tu implicación y lo que tú puedas dar y los rendimientos que se saquen a nivel personal son mayores. Pero en la parábola esta que hemos escogido en la versión de Lucas, solamente nos dice que el último despertar, el despertar al nivel esencial, es el que consigue unos réditos espirituales. ¿Por qué? Porque lo anterior, tanto sea del nivel impersonal como del nivel personal, son caducos, se quedan ahí. O sea, no tienen trascendencia. No sé si he contestado. Sí. O si quieres añadir algo, Rosa. No, porque yo veo que puede tener réditos espirituales por el solo hecho de actualizar. El hecho de actualizar, como estamos actualizando una capacidad esencial, ya tiene un rédito. En el sentido de que te realiza a ti, aunque sea en muy pequeña escala, pero también ilumina a los demás, porque ven un tipo de actuar que les sorprende, porque no es el tipo de actuar normal, la reacción normal que otra persona podría tener, o que está acostumbrado a que tengan sus amigos o familiares. Entonces, si ven que tú no te enganchas en su reacción y pones algo de las capacidades esenciales en aquella situación, esto para mí ya es un rédito a pequeña escala, pero es un rédito que tampoco es importante lo que ha apuntado Isabel, de ir a la realización. Claro, pero esto nos puede asustar, porque yo sostengo que la realización en pequeña escala está al día a día y que esto nos ha de ir llevando por la práctica, nos ha de ir interiorizando en esta manera de hacer, y al final se suma y es cuando aparece mucha luz o mucho amor o mucha potencia, mucha fuerza. Es una cosa que se hace poco a poco, que la podemos hacer todos poco a poco. Se trata de estar conscientes. Se trata de esto, porque claro, si vamos haciendo y no estamos muy conscientes, pues no, es importante. Pero a lo que se refería Isabel es esta cosa de no deslumbrarse ante los primeros
réditos de decir, oh, mira, aquel que se ha quedado parado o ha hecho una acción positiva gracias a que yo he dicho esto o he hecho aquello. Pues no tenemos que engancharnos en nada de esto, porque esto es lo que dice Isabel, es pasajero. Esto es pasajero y aquí lo único que importa es cultivar la perseverancia de las capacidades esenciales, pero cultivarlas interiormente siendo consciente y luego llevándolas a la práctica. Esto es primordial, llevarlas a la práctica. Y bueno, me parece que ya he dicho lo que quería decir. Es esencial esa parte de llevar a la práctica las capacidades y como vimos en el tercer congreso es una parte indispensable, obviamente. Gracias. ¿Más preguntas? Natalia tenía la mano levantada. Un momento. Hola, ¿me oís? Sí. Es que tengo muy mal internet esta tarde. Bueno, felicitaros a las dos, que me ha gustado muchísimo la charla. Bueno, de hecho he bajado la mano porque ya con la intervención de Imanol ya me habéis contestado, ¿no? Yo me había subrayado esta frase que había dicho Isabel de que las fases anteriores, ¿no? A la tercera, del tercer despertar son caducas, ¿no? Exactamente has dicho, y entonces yo quería un poco que andarais ahí, pero ya me habéis contestado. O sea que no tengo ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. No sé si me habéis... Sí, digas. La palabra caduca es muy, ¿sabes? Queda un poco así, pero era para resaltar eso que ha dicho Rosa, porque precisamente en el nivel impersonal, antes de dar, dijéramos, de seguir, sí, poco a poco, como decía Rosa, pero seguir, ¿qué ocurre? Que estas cosas nos dejan muy apegados a lo que nosotros hacemos. Y entonces, claro, lo importante, si realmente continuamos el trabajo, es no atribuirnos todo esto, o sea, llegar a la conciencia de que es el ser quien actúa a través nuestro. O sea, que por eso, si no continuamos el trabajo, pues seguimos, aunque sea en otros niveles, pero en un personaje espiritual muy desarrollado, pero seguimos en el fondo apegados a ello, a que soy yo como fulano de tal que obtengo todos esos logros por mis méritos. Vale, y también me gustaría añadir, ahora me ha venido, que yo, por ejemplo, una preocupación que tengo con el trabajo es la unidad, ¿no? La unidad entre lo de aquí y con lo de allí, ¿no? Que habéis hablado vosotros, también lo habéis en una de las preguntas, ¿no? Entonces, del final, mi pregunta sería, cuando llegas a la autorrealización, ¿llegas a la unidad o qué? Porque yo creo que es difícil, ¿no? Unir estos dos mundos, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo, ¿eh? Para mí, pues me preocupa esto. Bueno, me preocupa, es mi objetivo, ¿no? Principal, poder llevarlo de arriba abajo, ¿no? Pero a veces la vida como que no te lo permite, ¿no? Cuesta. Bueno, pues eso, si alguien me quiere contestar. Gracias. Es un nivel de conciencia, el de unidad, que no sabes por qué te invade. Quizá debes haber pensado seguramente antes, pero no, es una manera de ver, de amar, que lo incluyes todo. Y entonces esto es tan natural al final. Al principio quizá cuesta y tienes que esforzarte, pero es tan natural que no le das importancia
porque por otra parte se hace esto que decía Isabel, que te vas desprendiendo, no te quedas enganchado en aquello. Pero entonces ves que todas las respuestas es como si respondiera, es como si estuvieras conectado con todo. Te das cuenta, esto debe de pasar, pero la cuestión es darse cuenta de esta conexión, que tú haces una pregunta, por ejemplo, y te sale la respuesta por donde menos te esperabas, o te sale el suceso que te da la respuesta. Es una unidad que se tiene que vivir al día a día y con las cosas que pasan, que hacemos. Y bueno, esto que de unir lo que preguntabas tú, de unir lo esencial con lo existencial, es lo más importante, pero quiere decir que tú has de ser consciente de lo que te has identificado esencialmente, de lo que vives y de lo que realizas esencialmente, y a partir de este momento tú puedes ponerlo, porque si no eres consciente no lo pondrás, o lo pondrás sin darte cuenta. Hay mucha gente que pone las cualidades esenciales y no es consciente. Pero si eres consciente, podrás reflexionar sobre esto, podrás incidir más, podrás aumentar la escucha de la que hablábamos, y cada vez se une esta vivencia de unidad, se hace como un tejido que lo va llenando todo, Y cuando digo todo, no digo de mí misma, digo todo y todo a mi alrededor, todo y todos los que me rodean, que responden a esto, y los que no quieren responder porque no quieren saber nada, también veo que responden habiendo dado un paso de más conciencia, pero sin saber qué. O sea, que también veo que actúa en los otros en este sentido. Bueno, no sé si te he respondido, Natalia. Creo que Natalia ha perdido la conexión. Se ha quedado congelada. De todas maneras, solamente añadir que, claro, cuando explicamos así en una charla o en cualquier lugar, ¿no? Pam, 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 los diferentes niveles de conciencia, pues parece algo como muy fragmentado, aquí, en el otro y tal. Y en realidad, cuando hablamos de un nivel de conciencia, hablamos del que normalmente dijéramos que estás más en él, o sea, que la vida le respondes desde ese nivel, porque en realidad los conocemos todos, o sea, cuando, a no ser que estés absolutamente dormido, pero todo el mundo en alguna ocasión, aunque diga, bueno, pues yo ahora estoy en el primer despertar, pues, pero también conoce lo que es el nivel impersonal, porque muchas veces actuamos en la familia, en las personas allegadas, o sea, a veces nos sentimos con proyectos para involucrarnos a nivel social y de una manera altruista. O sea, todos conocemos los niveles de conciencia, incluso el esencial, porque también, ahora que hablaba Rosa, explicaba que de alguna manera no lo tienes absolutamente unido todas las circunstancias, pero sí que hay momentos en los que tú sientes esa conexión interior profunda de ti y ves que todo lo que te rodea
participa de esta unión y que tú estás ahí participando de eso. O sea que sí que hay momentos que nos hacen conocerlos y nos hacen ver que están ahí y hacia dónde tenemos que ir. Que es algo que no es solamente de unos cuantos, sino que todos podemos conocerlos y entonces viviendo despiertos, cada vez más despiertos, conscientemente, haciendo las acciones en la vida conscientemente, pues vamos, lo que hablábamos de arraigarnos poquito a poco en ellos, o sea, vamos creciendo en un nivel y poco a poco pues damos el salto. Muy bien, no sé si quién había levantado antes la mano, si Imanol o Jordi. Bueno, Imanol. No, creo que hemos levantado la mano a la vez Jordi y yo, pero bueno, es igual. No, con respecto a esto de la unidad que comentaba Natalia, a mí me da la impresión muchas veces que claro, cuando nosotros vemos las cosas desde aquí abajo, queremos unir lo de arriba con lo de abajo, pero en realidad las cosas ya están unidas. O sea, si todo está hecho de inteligencia, de amor y energía, ¿qué es lo que tienes que unir? No tienes que unir absolutamente nada, porque ya está unido. O sea, no es cuestión de empeñarte en coger dos cabos y atarlos para construir la unidad, sino que la unidad ya está per se en todo lo que tú ves, en todo lo que observas, en las personas, en la realidad, absolutamente en todo. No es cuestión de construir nada, es cuestión de darte cuenta de que ya estás unido a todo. No es un yo me voy a fabricar una unidad. No, yo voy a ser consciente de que ya estoy unido a todo y de esa manera consciente de que yo me hago sobre todo esto, pues entonces yo utilizo mi potencial para actualizarla en la asistencia. No tengo que unir nada. Yo hay muchas veces que me enfado a veces con la gente del yoga porque dicen que el yoga es la unión consciente con la esencia de uno mismo. Yo les contradigo, digo, no. Digo, el yoga no es la unión consciente con la esencia de uno mismo. O sea, es que no tienes que unir nada. El yoga es darte cuenta de que ya estás unido a todo. Y esto te lo puedes llevar a cualquier cosa. O sea, no tienes que unir nada. Tienes que darte cuenta de que ya estás unido a todo. Muy bien. Exactamente esto mismo que acaba de resaltar Imanol. Y además pienso que las dos últimas intervenciones, tanto de Rosa como de Isabel, han sido especialmente intensas. Digo intensas en el sentido de resaltar el papel que hace el potencial. Porque fijaros una cosa que es curiosa en esta parábola, como habéis dicho al principio, es una de las pocas parábolas en las que Jesús explica. Yo no sé si habría explicado más o menos, pero de las que se han, digamos, conservado, esta es de las pocas en las que Jesús da una explicación a los apóstoles. Y bueno, y cuando escuchas la explicación, pues te da la impresión de que aquello es de sentido común. Que claro, no, pero a ti no vas a tirar la semilla en el camino, ni la vas a tirar en las piedras, ni la vas a... Quiero decirte que tampoco parece que hiciera falta tanta explicación, ¿no? Porque es que, a ver, cualquiera lo entiende esto, ¿no? Y bueno, y al final y dice, quien tenga oídos, que oiga. Lo cual podría querer decir, después de tantas explicaciones no habéis entendido nada. Y en cierta manera es por eso que hablábamos ahora. A ver, la unidad no hay que hacerla. La unidad ya es. La unidad pues es un todo y está hecho de muchos aspectos, de muchas cosas. Estas cosas son la existencia. Pero la esencia no es una de las cosas. La esencia está detrás de todas, porque cada una de las cosas es una manifestación de la esencia. Entonces, claro, no se puede pegar la esencia con la existencia. ¿Cómo se constata la unión entre la esencia y la existencia? Pues se constata tomando conciencia de que la esencia se está expresando en la existencia, en mi existencia.
y se está expresando como existencia personal, como existencia social, como existencia trascendente, como de muchas maneras se está expresando. Por eso, aquí en la parábola pues hay diferentes aspectos de la existencia, pero hay un único aspecto que merece, digamos, la medalla, que es cuando el potencial se actualiza. Porque yo puedo, como ha dicho antes Isabel, trabajar en un campo personal o en un campo social o en un campo simplemente, pues bueno, colaborando, manteniendo lo que hay. Todos trabajamos en estos campos manteniendo lo que hay. Ahora, ¿lo renovamos? ¿Hacemos algo diferente? ¿Hacemos que evolucione? Normalmente no. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestra propia iniciativa somos incapaces de eso. Necesitamos que la esencia se exprese a través nuestro. Y entonces, claro, nosotros somos tierra abonada para que esto se pueda hacer. Y claro, ¿quién tiene oídos? Tiene oídos, pues el que ha experimentado esta esencia mínimamente. Al que tiene una conciencia de la esencia que está por detrás de la existencia y que se expresa en la existencia. Yo sí tenía una pregunta para... Una de las preguntas finales que habéis planteado, es decir, ¿cómo identificar, cómo discernir entre intuición e imaginación? Sí me gustaría que ampliarais un poco más esta pregunta, esa pregunta final que habéis lanzado a raíz de la interpretación. Sí. Pues la imaginación no es otra cosa que la creatividad del pensamiento, pero está en el pensamiento. Y lo que la diferencia de la intuición es que la intuición es conocimiento directo. Lo que pasa que normalmente dudamos mucho de este conocimiento directo. Si nos vamos entrenando, sí, y entonces vamos experimentando cuando es intuición, porque decimos, es esto, sí, tenemos una sensación de certeza y de veracidad. Pero si no, al principio, a lo mejor tenemos una intuición, porque es lo que decíamos, todo está en el campo. Está en el campo existencial, está todos rodeados de intuición, pero también estamos rodeados de pensamiento, pero claro, si nos identificamos con el pensamiento estereotipado, convencional y mecánico, pues no dejaremos que la intuición aparezca. Y si aparece, no le haremos caso. Porque muchas veces hemos dicho, esto ya lo intuí yo, pero no le hizo ningún caso porque pensé que no era de sentido común, no iba a ninguna parte creyendo en aquello. Y luego resultó que era verdad. O sea que también aconsejo un ejercicio de conciencia siempre, de darse cuenta de la diferencia entre intuición y pensamiento, porque lo que decía, el pensamiento o la imagen, que es lo mismo que el pensamiento, pero en imagen, por esto leemos las imágenes, porque yo que he hecho lectura de la imagen, viendo una imagen puedo leer los pensamientos que hay detrás. Pero esto no es intuición. La intuición es que si estoy leyendo una imagen, que las imágenes son polifacéticas y dan distintos pensamientos, me venga la intuición de que hay uno de estos pensamientos que es verdadero o no, o los tenga que excluir todos y me venga uno que me quede con aquel porque aquel pienso que tengo esta sensación que os decía de realidad, de veracidad, de autenticidad. Es así, es cuestión de práctica. No sé si compartís o no la idea que he transmitido al final de la intervención de Rosa e Isabel de querer indagar más, de querer buscar más
en el mensaje, en el Evangelio, de intentar tener esa óptica simbólica para intentar captar qué hay ahí atrás. No sé si compartís ese sentimiento conmigo, ¿no? Pero es algo que es de reseñar. Sí. ¿Cuántos pasajes del Evangelio habéis analizado en todo este trayecto, en todo este tiempo? ¿Habéis analizado muchos? En el cual, por ejemplo, hoy habéis compartido el del el sembrador, pero ¿habéis analizado otros pasajes? ¿Cuántos lleváis aproximadamente de analizados? No, este es el segundo. Me parece que hicimos un taller en un congreso. Sí, en el segundo congreso. Sí, en el segundo congreso. Y a partir de este momento ya no lo hemos trabajado más. Lo que pasa es que nosotros sí que hacemos este taller periódico de cada 15 días con un grupo presidido por Jordi Sapés y Pilar de Moreta, que sí que trabajamos allí y profundizamos todo lo que podemos. Es la única práctica que hacemos, pero en cuanto a hacer una elaboración como la que hemos hecho, solo esta y la anterior del Congreso. Perfecto, pues muchas gracias. Que decía que en este grupo ya hemos trabajado los 4 evangelios del Apocalipsis y ahora estamos trabajando los Hechos de los Apóstoles. Que sepáis que existe, ¿no? Porque, claro, es un ambiente, es un lugar en el que se trabaja lo trascendente, especialmente. Bendito grupo, vale. Perdón, pero también hacemos retiros anuales, o al menos antes del COVID los hacíamos presenciales y ahora parece que vamos a poder disfrutar de nuevo de ello, ¿no, Jordi? Y tenemos, es decir, uno de los libros que yo tengo publicados es el resultado de cuatro seminarios sobre el Evangelio que hemos hecho. Antes los hacíamos cada año, desde que hay congresos, pues los hacemos un año sí, un año no. Este año toca. Y se va a hacer, está por ver todavía si lo hacemos en el monasterio de Dueñas o en el monasterio de Huerta, pero se hará para el Puente del Pilar, en octubre. Y entonces ahí lo que se hace es justamente pues, lo que han hecho Rosa e Isabel. Lo que pasa es que ellas lo han hecho entre ellas dos y lo que hacemos allí pues es formamos, depende del número de asistentes, pues hacemos grupos de entre 5 o 6 personas cada grupo y entonces se coge un fragmento, se trabaja en grupo y después se hace una puesta en común en general y de esta manera vamos haciendo esta traducción de los símbolos que también han utilizado al principio, de lo que significa el sembrador, lo que significa la semilla, todo esto, claro, el significado, cada uno le puede dar el significado que le da la gana. Nosotros le damos el significado que nos suscita intuitivamente el camino de Blay. O sea, no es lo mismo mirar el Evangelio sin tener ninguna noción de espiritualidad ni haber recorrido un trayecto que mirarlo cuando uno ya lleva mucho camino hecho, porque entonces te das cuenta de que todas estas cosas que aparentemente pues, son anécdotas o son, pues, en la práctica ponen el dedo en la llaga de los problemas en los que nos solemos encontrar en el trabajo. O sea, fijaros el ejemplo de hoy, ¿no? Las piedras, la falta de tierra, la falta de base, las zarzas, los espinos, sí. Los pensamientos. Todo esto es el pan de cada día en nuestro camino espiritual. O sea que claro, no es una cosa anecdótica, es que ahí te está hablando y te está explicando exactamente lo que te pasa a ti, pues esta utilidad
la encontramos en los evangelios en particular, ¿no? Y en las escrituras en general. Comentando esto, pues aunque de entrada puede ser algo difícil de entender, si más no, es algo que la mente considera. Porque todas estas cosas en nuestra vida cotidiana no nos aparecen. Nos aparece el problema de si estamos actualizando el potencial o no. Nos aparecen los problemas concretos que tenemos. Y entonces, pues, intentamos arreglarlos, intentamos vivirlos, y a veces, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones límite en los que no sabemos cómo actuar, entonces echamos mano de lo superior. Intentamos a ver qué es lo que lo superior nos dice, cuando deberíamos haberlo hecho desde el principio, pero no lo hemos hecho hasta la cuarta siembra. Bueno, pues si en nuestra vida cotidiana, ni que sea cada 15 días, pues eso está presente, pues todo esto que es como una bendición que nos acompaña y nos desarrolla. Igual que lo de Oseira, igual que el retiro de Oseira. Claro, los monjes están todo el día allí, están siempre allí. Y bueno, pues a veces, pues supongo yo que les va mejor, o igual se han acostumbrado. Pero nosotros solamente vamos una semana entera al año. Pero esta semana entera al año, bueno, es de un fruto extraordinario. ¿Por qué? Porque allí toda nuestra atención está puesta en lo superior. Y repito, en nuestra vida ordinaria esto es difícil. Podéis encontrar ya el libro del Evangelio, la línea de Antonio Blay, que seguramente es el pan que salió del horno de las reuniones que han tenido esta comisión. Así que, por favor, si os habéis quedado con ganas de más, ahí tenéis opciones de tenerlo físicamente el libro en papel o en formato digital, en Kindle. A mí me ha llamado mucho la atención lo que habéis dicho de la simbiosis entre Jesús y las mujeres. No sé si a eso le ha llamado la atención a alguien, pero a mí me ha llamado mucho la atención cómo la mujer representa esa fuerza, esa sensibilidad, esa voluntad, esa acción, y cómo Jesús en ese momento de su existencia remarcó el papel de la mujer de una forma tan sencilla y tan transgresora, porque claro, en ese momento la mujer no estaba considerada como algo, estar con mujeres no era algo considerado bien visto, pero ese papel de la mujer me ha llamado mucho la atención, la simbiosis entre... Es transgresor si consideramos literalmente lo que era la época, eso es cierto, pero nos hace pensar en la importancia de la vida. O sea, la mujer también representa la parte material, la parte de la vida material. Entonces, resalta esa importancia y esa importancia de trabajar para tener esa conciencia de los niveles superiores, acogerlos aquí, nosotros en nuestra existencia. Entonces, sí, leído literalmente es muy transgresor para la época. Gracias. El 29 de abril tendrá lugar la próxima aula magna, impartida por Isma Cano, llamada Repercusión y efectos del trabajo en la vida cotidiana. Así que, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado esta tarde aquí, compartiendo esta tarde de sábado, que siempre es tan grata. Y gracias a Isabel y a Rosa por la preparación con tanto cuidado y tanto cariño de esta aula magna. Y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias a todos. Un placer. Y hasta la siguiente. Pronto.